Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy voy a cumplir una promesa que había hecho hace ya algún tiempo. Había acordado con los grupos con los cuales en estos momentos estoy en presencia el grabar un programa donde se dieran las reglas generales de cómo se hace un informe de investigación. Y eso es exactamente lo que voy a iniciar el día de hoy. Quiero hacer algunas consideraciones de tipo general antes de disertar sobre este tema que es muy importante. Ya había mencionado en otros programas que a mi juicio la medicina se debe de aprender o se aprende por varios métodos. Uno, que es importantísimo para el médico, el método clínico. No hay ninguna duda. El método clínico es un parteaguas para la enseñanza de la medicina. Otro de los métodos no menos importantes es el método epidemiológico, precisamente porque tiene una manera ecléctica de ver las cosas, una manera integral. Y por supuesto, no está por demás mencionar, ni tiene menor importancia, el método investigativo. De tal suerte que el día de hoy, por estas razones, por mis promesas, voy a intentar grabar o voy a grabar cómo se puede realizar un informe de investigación. Y para ello me voy a fundamentar en un manual que realicé ex profeso exactamente para mis alumnos. Y por lo tanto, yo quiero agradecerles a varios de mis exalumnos que hayan participado en la construcción de este manual. Algunos de ellos, pues obviamente, ya son médicos titulados y otros están en vías de formación y algunos otros de disciplinas afines con la medicina. Entonces, en la construcción de este manual, quiero agradecerle a la doctora Brisa Erandeni Vibriesca Velázquez, que en un futuro muy cercano iniciará su residencia en urgenciología. Quiero agradecerle también al doctor Osvaldo Colín Correa, ya actualmente activo y trabajando en esta hermosa profesión de la medicina. Y también quiero agradecerle a un gran amigo, compañero, maestro en ciencias, Manuel Alejandro Vargas, que también participó con sus ideas en la construcción de este manual. Por supuesto, le quiero agradecer también al licenciado Pablo Ramón Camacho Hernández, quien fue parte fundamental en la redacción, en la idea de cómo dejar más claro cómo se construye este informe de investigación. Y bueno, finalmente al médico en formación, actual estudiante de medicina, Heider de Jesús Zavala Zamudio, quienes participaron en la construcción de este manual. Y bueno, ya una vez que he hecho los agradecimientos, quiero decirles que el manual inicia con un texto muy pequeño en donde su servidor explica por qué construyó este manual. Y en esta breve presentación le denomina breve introito ante la insustancialidad del vacío. Y escribí lo siguiente: el presente manual pretende resolver la encrucijada
de cómo se realiza un informe de investigación, de manera fácil, sencilla, tersa, con ejemplos precisos y concretos, que permitan su uso en el trabajo escolar cotidiano y, por supuesto, de los médicos en formación de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez. El eje central del modelo educativo nicolaita está fundamentando en donde el discente debe de utilizar métodos didácticos alternativos que se alejen de la educación tradicional, como es el modelo investigativo, una forma de aprendizaje diferente, facilitando el uso de las competencias con una postura creativa, analítica, crítica e independiente, fomentando una postura constructivista, donde existe un principio denominado aprendizaje significativo, y el propio individuo debe generar y construir su aprendizaje, incorporando a sus estructuras previas los nuevos conocimientos a largo plazo. Y afirmo también, siempre en la docencia se deben de crear nuevos retos, con expectativas que impliquen el uso de metodologías diversas para fomentar una enseñanza médica integral, como es el método investigativo, el método clínico y, vuelvo a afirmar, el método epidemiológico. En la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, dependiente de la centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estamos siendo consecuentes con el modelo educativo nicolaita por la importancia que tiene al enfrentar retos actuales de la educación médica. Y este esfuerzo del presente manual es un ejemplo de innovación, de calidad local, para formar educandos con competencias para el desarrollo de la vida y la profesión. Esto es una breve introducción de su servidor para la presentación de este manual para redactar un informe de investigación. Y por supuesto, también hago o se realiza un preámbulo en donde menciono lo siguiente. Para redactar un informe de investigación se deben de tener las siguientes consideraciones. 1. Conocer las reglas para escribir las expresiones correctas. Respetar los signos que se usan para indicar los elementos de una frase, porque el lenguaje médico y el científico son especialmente y esencial únicos, diferentes completamente. ¿Por qué? Porque tienen reglas propias, estilos y convencionalismos que los hacen de difícil comprensión, cuando no se está acostumbrado a su lectura cotidiana. Aunque la mayoría de las revistas de la especialidad o de las especialidades médicas tienen un formato muy similar para comunicarse. Su servidor realiza consejos prácticos que son sencillos para poder aprender a escribir artículos científicos. Se deben de leer artículos científicos de manera cotidiana, de rutina. Y además, nos debemos de atrever a escribir, ojo, sin utilizar palabras cuyo significado se desconozca, y obligados a respetar la sintaxis y la ortografía de nuestra lengua española. Y por supuesto, para eso se les orienta a que debemos de tener 3 diccionarios para consulta. Un diccionario de lengua española, otro de términos médicos y un tercero de sinónimos y antónimos. La redacción de un informe de investigación debe ser claro, preciso y conciso. A partir de resultados, el tiempo de la escritura debe ser en pasado,
porque ya se realizó el trabajo de recolección de datos, de la recogida de datos. Se debe de escribir en tercera persona y nunca utilizar términos redundantes y por supuesto confusos. En el desarrollo del manual no existe un conocimiento nuevo, debo de reconocerlo. Solo el deseo de dar a conocer la experiencia que he acumulado a través de mis años en lugares tan precisos como el Hospital General Dr. Miguel Silva, el Hospital Infantil de Morelia, profesora Eva Sámano de López Mateos, y por supuesto en mi trabajo cotidiano, que es en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, orgullosamente centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde en la práctica cotidiana, se usa el método científico y por supuesto se realiza investigación. Tampoco es nuevo el objetivo de su servidor, de querer mostrar un camino terso, fácil, amable, de un terreno que habitualmente es considerado como difícil, abrupto y teóricamente solamente hecho para iluminados. De tal suerte que la escritura del presente manual es consecuencia, obviamente, de un trabajo previo, donde explico cómo se construye un proyecto de investigación. Y ahora tenemos el compromiso de redactar de cómo se elabora un informe de investigación. Por lo tanto, quiero comentarles que las partes que constituyen un informe de investigación son las siguientes. Primero, obviamente debe de haber una carátula, debe de haber un resumen y este debe ser traducido al idioma inglés, que en estos momentos es el idioma universal y se le debe de denominar abstract. Y por supuesto, las partes fundamentales, la estructura de un informe de investigación son los siguientes, de acuerdo a las propuestas de este servidor, que no se alejan, por supuesto, mucho de otros ejemplos. Y es donde se debe de iniciar a paginar. 1. La introducción. 2. El planteamiento del problema. Siempre que debe terminar este planteamiento del problema con una pregunta que debo de responder a través de la investigación. Por supuesto, la justificación y los trabajos que así sea tengan hipótesis, pues deben de llevar hipótesis. Hay que recordar que no todos los trabajos de investigación llevan hipótesis, fundamentalmente los descriptivos. Por supuesto, la otra parte importante son los objetivos. También lo que se conoce como material y métodos y o metodología. Y, ojo, los resultados. Posteriormente de los resultados, la discusión. Y luego, conclusiones. Para pasar a las alternativas de solución o recomendaciones que se tengan que hacer. Por supuesto, hay algunas consideraciones particulares que hago y yo recomiendo tener una reseña pictográfica de todo el proceso de investigación. Por supuesto, también los anexos y las fuentes bibliográficas. Esto que acabo de mencionar es lo mínimo que se debe de tener en un informe de investigación. Y si nosotros contamos los pasos, son 13 pasos fundamentales. Repito, introducción, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, alternativas de solución, reseña pictográfica, anexos
y fuentes bibliográficas. Por supuesto que existen algunos otros trabajos donde recomiendan pues algunos otros detalles, ¿verdad? Pero ya son muy particulares. Y bueno, iniciemos nosotros, por supuesto, la discusión de la primera parte que nosotros hemos denominado carátula. Y dícese que la carátula son los elementos mínimos que se debe de tener, y habitualmente en una carátula son los siguientes: el logotipo de la universidad a la que corresponde, obviamente con su nombre completo, el nombre completo de la universidad, la facultad donde se llevó a cabo el estudio o está registrado la investigación, el nombre de la carrera, por supuesto, el título del trabajo o tema, nombre de quien lo presenta, por supuesto, y debe ser un estudiante en activo, su matrícula y también el nombre del profesor o director o asesor de tesis. Y finalmente, la fecha de trabajo. Luego entonces, estos son los elementos mínimos que debe de tener una carátula. Repito, el logotipo de la universidad que corresponde, el nombre completo de la universidad donde se está llevando a cabo el estudio o donde está registrado, la facultad, el nombre de la carrera, por supuesto, el título del trabajo o tema, el nombre de quien lo presenta y por supuesto su matrícula. También debe de llevar el nombre de su profesor, ya sea director o asesor de tesis. Y por supuesto, finalmente, la fecha de entrega. Esas son las características que debe de tener una carátula. Y por supuesto, existen múltiples ejemplos de carátulas que son compatibles con lo que acabo de decir. Y por supuesto se encuentra en el libro o manual donde realizó su servidor, manual para redactar un informe de investigación. Acto seguido debe de haber un breve resumen o un resumen donde está obviamente el título de la investigación, los autores y por supuesto donde se encuentran cada uno de ellos estudiando y elaborando, y el resumen debe de tener pequeños fragmentos en breves líneas. Ese resumen debe de tener una breve introducción, cuando menos el objetivo general de la investigación, una breve semblanza de la metodología, resultados generales y sus conclusiones. Y por supuesto, al terminar este resumen, las palabras claves de la investigación a la que nos estamos refiriendo. Yo recomiendo que el resumen obviamente sea claro, preciso y específico, y no debe de rebasar una sola cuartilla. Y por supuesto, como les decía al inicio, debe de haber, o recomendamos, la traducción al idioma inglés, respetando el formato del cual fue redactado en español nuestro resumen. Y por supuesto, se le denominará abstract. Luego entonces, una vez que se ha hecho el resumen, entonces pasaremos brevemente a ver las generalidades de cómo se escribe una introducción y o antecedentes.
quiero decirles que la introducción recomienda a su servidor el método que se debe de utilizar es el geográfico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se debe de redactar de acuerdo al tema de investigación. ¿Qué pasa con este fenómeno en el mundo? ¿Qué pasa en los diferentes continentes? ¿Qué acontece en el propio continente? ¿Qué pasa en nuestro país? Y si estamos en alguna entidad federativa determinada, y si hay trabajos de investigación sobre ese tema, ¿qué pasa en esa entidad federativa? Esto es importantísimo. Y aquí quiero recalcar que se va de lo general a lo particular, de lo más lejano a lo más cercano. Y ojo, este método debe ser perfectamente ordenado e inamovible. No debe de ser de otra manera. Lo debemos de respetar. Y si no quiero escribir introducción, puedo escribir antecedentes. Y los antecedentes, de acuerdo al latín, de la palabra que proviene antecedere, es ir una cosa antes de la otra. Y por supuesto, el método con el que se sugiere construirlo, que también debe ser inamovible, es en un orden cronológico, del conocimiento más antiguo hasta el conocimiento más reciente. Y se debe permitir verificar claramente el desarrollo del tema y llegar hasta la actualidad. ¿Cómo está ese problema de estudio? Y por lo tanto, obviamente, se debe respetar también este método. Ojo, son dos métodos. Puedo construir una introducción o puedo construir antecedentes. Cualquiera de los dos. Lo que sí no debemos hacer es mezclar los métodos. Se realiza introducción y o antecedentes, respetando el método de cada uno de ellos. Ojo, en la medicina se debe ser inflexible en cuanto al método. Y por supuesto, la información se debe de ordenar correctamente de acuerdo al método que usted elija, la introducción o los antecedentes. Y bien, se debe ser vasto con la información, suficiente diría. ¿Por qué? Porque en la medida que conozcamos mayor el tema, sabremos lo que queremos hacer en nuestra investigación. El otro apartado es planteamiento del problema. Y por supuesto, como se menciona, para poder plantear un problema de investigación, se debe de hacer uso de un aforismo multicitado que dice: el problema es problema. Y si verdaderamente es un problema, merece ser estudiado. Yo siempre he mencionado o recomiendo de acuerdo a mi empiria. Cuando nosotros vemos que el ser humano es un sujeto integral, compuesto en sus tres esferas, la biológica, la psicológica y la social, cuando queremos plantear un problema, veamos cómo ese tema planteado afecta esas tres esferas, la biológica, la psicológica y la social, y las ordene en su presentación para poder comprobar que mi problema es problema. Y por lo tanto, si es un problema que se admite por organismos como la Organización Mundial de la Salud, si es un problema de salud pública que se admite en el país donde lo estás realizando, entonces vamos en caballo de hacienda, vamos viento en popa. Y una vez que escribamos de manera ordenada por qué es un problema, debemos determinar nuestro planteamiento del problema con una pregunta. La pregunta que queremos aclarar en el desarrollo de nuestra investigación. Y debe ser una
una pregunta clara, precisa y específica. En el manual que les he comentado, claro, colocamos un ejemplo sobre embarazo en adolescentes. Y ahí, según decíamos en el ejemplo, dice: la Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que hay en el mundo más de 1.000 millones de embarazos en adolescentes. Y el 83% corresponde a países en vías de desarrollo. En el caso de México, de acuerdo a los datos aportados por la encuesta ENSANUD 2011, la tasa de fecundidad de mujeres de 12 a 19 años fue de 37 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Y según INEGI, en Michoacán, la tasa de fecundidad en adolescentes tiene un rango del 44.5% a 54.5%, lo que convierte al embarazo en adolescentes en un verdadero problema de salud pública de nuestro tiempo. La menor, o sea, la adolescente, tiene poca aceptación, nulo conocimiento sobre la educación sexual, escasa comunicación, baja autoestima, carencia de proyectos de vida. Habitualmente proviene de familia disfuncional, pobreza, marginación, soledad, aislamiento y depresión. Y las complicaciones del embarazo, que son comunes en el binomio madre-hijo, puede haber productos de bajo peso al nacer, prematurez, potencialmente malformaciones, y la única vía de solución es la anticipatoria con un enfoque preventivo. Y se termina con la pregunta que se quiere aclarar en la investigación. El escaso conocimiento sobre educación sexual es factor de riesgo para el embarazo de adolescentes. Después viene otro gran componente del informe de investigación, que es la justificación. Y la justificación se encuentra constituida de 5 elementos. Les digo a mis alumnos, una manita. Y son magnitud, trascendencia y vulnerabilidad del problema de estudio, complementado con la factibilidad de la investigación y la contribución del estudio que se pretende al poder realizar la investigación. Es importantísimo. La justificación también debe ser suficiente, basta para entender la problemática de la investigación. Y también les había dicho que no en todos los trabajos existe hipótesis, ¿verdad? Pero cuando se requiere la formulación, pues obviamente, pues se debe de realizar. Sin embargo, su servidor, siempre como un rigor académico y científico, recomiendo formularla. Y por supuesto, existen múltiples maneras para realizar una hipótesis. Y por supuesto, debemos revisarlas para poderla redactar. Hay muchas características, porque la hipótesis es una suposición, una explicación, una predicción sujeta a verificación a través de la investigación. Y por supuesto, existen una gran cantidad de ejemplos y tipos de hipótesis. Como decíamos en el ejemplo previo, pues la falta de educación sexual es un factor determinante para la presencia de embarazo en adolescentes. Los objetivos deben ser congruentes, observables, evaluables, medibles, claramente expresados con verbos en infinitivo que describan perfectamente la acción. Yo recomiendo que la redacción siempre se debe de iniciar con el verbo en infinitivo. Y por supuesto, también recomiendo que exista solamente un objetivo general. Y por supuesto, debe de haber 2 o más objetivos específicos, lo suficientes para poder alcanzar el objetivo general.
recordando que la característica del objetivo general es un propósito global que se pretende alcanzar en el estudio de investigación. Y por supuesto los objetivos específicos deben describir en detalle lo que se pretende alcanzar y deben de cubrir todas las áreas que comprendan el objetivo general. Yo les recomiendo siempre que busquen esos verbos en infinitivos. En internet existen claramente objetivos en infinitivo para objetivos generales. Objetivos específicos, ¿verdad? Para con verbos en infinitivo. Y el siguiente apartado en el informe de investigación es la metodología. E insisto, quiero decir, y debe quedar perfectamente claro, la metodología y material y métodos, o material y métodos, son los pasos perfectamente ordenados, sistematizados, que nos permitan repetir el estudio y obtener los mismos resultados. Y está compuesto por una docena de apartados. Y el primero es tipo de estudio. Puede ser prospectivo o retrospectivo. Si ya fue algo que sucedió o pasó, o el estudio va a ser hacia el futuro. Transversal o longitudinal. Transversal si lo mido una vez y longitudinal si mido el mismo fenómeno varias veces a través del futuro. Descriptivo si narro solamente un fenómeno, o analítico si lo desmenuzo y voy al fondo de las cosas. El siguiente apartado es el universo o población de estudio, donde se debe de hacer referencia al conjunto de elementos que sean válidos. Cuando se estima una muestra, se debe de decir que no se estudia todo el universo y cuál es la fórmula que debo de desplazar para conocer el tamaño de la muestra. Y si no se toma la muestra, solamente se dice no hubo muestra. Pero si la hay, debe de describir perfectamente la fórmula para calcular una muestra. Por supuesto, en mi libro, en el manual para redactar un informe de investigación, utilizo una de muchas fórmulas que existen para poder establecer el tamaño de una muestra y luego el tipo de muestreo que se debe de utilizar. La otra parte de metodología son criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Los criterios de inclusión se debe de precisar las características que obliguen a incluir a un sujeto en la investigación. Y hay ejemplos, uno podría ser la edad, otro que sea usuario de los servicios de salud, otro más que esté orientado en las esferas de tiempo, lugar y persona. Y bueno, hay otros ejemplos como son los criterios de exclusión, en donde son las características que obliguen a no incluir a un sujeto de estudio, y no precisamente es lo contrario a los criterios de inclusión. Lo más común aquí es que se niegue a participar en el estudio. Pues a no acudir al sitio donde se lleva a cabo la investigación, o haber tenido la enfermedad o alguna secuela de la enfermedad, según sea el caso. Y los otros criterios son de eliminación, y habitualmente sucede en el desarrollo de la investigación, y es cuando se abandona el estudio por cambio de domicilio, fallecimiento o una información incompleta que no se puede recuperar. Un ejemplo concreto: la información que se recabó está incompleta y no es recuperable. Abandono de los servicios de salud o de domicilio, o falleció al transcurrir el estudio. El otro componente de metodología son variables de estudio. Y ojo, debe quedar perfectamente claro. Son las características que se desean investigar en el sujeto de estudio. Y estas características del sujeto de estudio se deben de describir con una precisión absoluta. Por ejemplo, la comisión de titulación por tesis
de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, recomienda, para que queden claras las variables de estudio, que exista un cuadrito en donde en una esté variable de estudio, en el siguiente cuadrito la definición de esa variable de estudio, después el tipo de variable y su operacionalización, y finalmente la medición. Ejemplo, un ejemplo dice variable de estudio, edad. ¿Cómo voy a definir la edad? Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. ¿Qué tipo de variable? Es una variable cuantitativa discreta, porque se va a expresar y se va a medir en años cumplidos. Y cubro con esa tablita que se recomienda en nuestra facultad. Otro ejemplo, variable de estudio, obesidad. ¿Cómo se define? Como exceso de masa corporal. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, nominal. ¿Y cómo se va a definir? Obesidad es el índice de masa corporal, peso masa de 30 kilogramos por metro cuadrado o más. Entonces, esto nos facilita tener bien claro cuáles son nuestras variables de estudio. Después, también de metodología, fuente de información. Y la fuente de información son encuestas, cuestionarios, formatos primarios de datos que construimos para tener la información precisa para aclarar nuestro problema de estudio. La historia clínica puede ser, si estamos en un nosocomio, resultados de exámenes de laboratorio, registros de cirugía. En fin, son los formatos, y quiero que quede perfectamente claro, son los formatos donde va a surgir la información que alimente la investigación. Y por supuesto, todos esos formatos deben tener instructivos de llenado y deben quedar perfectamente bien descritos en el área de metodología donde dice fuentes de información. Y por supuesto, esos cuestionarios, formato primero de datos, encuestas, etcétera, debe de quedar un ejemplo claro, preciso, en blanco, no llenado, en algo que después vamos a llamar anexos y vamos a describir. ¿Queda claro? Entonces es muy importante en fuentes de información describir los formatos que vamos a utilizar. Encuestas, cuestionarios, formato primero de datos, etcétera, etcétera. Otro de los puntos muy importantes de esa docena de pasos sigue métodos o técnicas de recolección de la información. Y esto, pues obviamente, si la información se recaba a través de la entrevista para el llenado de ese cuestionario o encuesta, y se deben de narrar en qué condiciones de confidencialidad y confortabilidad y en qué sitio se dará la entrevista del binomio entrevistador-entrevistado. Es muy importante esta acepción para que guardemos y consideremos la bioética que debemos de tener como investigadores. La otra parte que continúa es el análisis estadístico, y ahí nada más existen de dos tipos: el descriptivo o básico o el inferencial. Y el descriptivo, pues obviamente son los ejercicios estadísticos más comunes, como son tasas, razones, proporciones, medidas de tendencia central, de dispersión. Y cuando los investigadores utilizan una prueba inferencial, deben decir cuál. Las más comunes son chi cuadrada, prueba exacta de Fisher, T-Student. Pero ojo, debe estar perfectamente claro. El siguiente apartado es plan y recuento y tabulación de la información. Si va a ser de manera manual, o van a utilizar un programa de cómputo o un paquete estadístico como SPSS o EPI-Info. Debe quedar bien claro la ética en la investigación.
Y debemos de citar que nos vamos a circunscribir a la Declaración de Helsinki, a la Ley General de Salud y a los reglamentos de investigación, a la confidencialidad, al anonimato, apegándonos a los principios de bioética. Entonces debemos de citar obviamente los artículos que existen en la Ley General de Salud en materia de investigación y que nos vamos a circunscribir a respetar. Y el último apartado en material y métodos o metodología es la presentación de la información. Y lo resumo de la siguiente manera. Se presentará a través de cuadros o gráficos acompañados de un análisis congruente. Se debe hacer notar que cada cuadro o gráfico debe tener 3 componentes: su título, el conocimiento que se desea compartir y la fuente. Y si falta alguno de estos datos, estaría incompleto y por lo tanto mal. Y bueno, continuando con esta exposición, el siguiente apartado es resultados. Y quiero definirlo como la acción de redactar, escribir, contar o narrar lo que se obtuvo. Ojo, sin el punto de vista del investigador. Y aquí se debe de ser bien claro, ¿verdad? Porque se debe de narrar lo que se obtuvo, lo que se observó, lo que se descubrió. Y por supuesto aquí hay un reto muy importante. No debemos dar más información y ocultar los hallazgos más importantes. Y tengo algunas sugerencias generales para redactar resultados. 1. Nunca escriba usted resultados negativos que invaliden su trabajo. Nunca. Debe de usted checar escrupulosamente que se cumplan sus objetivos. Por supuesto, puede señalar la correlación de 2 variables de estudio, pero no especular sobre esa relación de esas variables de estudio. Eso toca en el siguiente apartado, discusión. Y por supuesto, ojo, si realiza, como debe de realizar, tablas o gráficos, primero tiene que escribir sus resultados. Escribe sus resultados sin repetir las cifras y posteriormente, de manera estética, debe demostrar su tabla o gráfica correspondiente. Y estas se van a ir numerando conforme se vayan presentando. Ojo, no olvide, de nueva cuenta repito, que las tablas o gráficos deben tener título, la información que desea compartir y su fuente. Su presentación debe ser estética, pequeña, pero del tamaño suficiente para su lectura. Y ojo, el tiempo de redacción es en pasado, porque usted ya realizó la investigación. Si ustedes siguen estas breves sugerencias, por supuesto que van a tener éxito y escribirán unos excelentes resultados. Ojo, acuérdense, les sugiero, de nueva cuenta, ¿verdad?, escribir sus resultados de una manera independiente, sin colocar el punto de vista del investigador. Y luego sus tablitas, y de sus tablitas toman los porcentajes por si quieren hacer una gráfica. Y hay reglas para realizar las gráficas. Si son 3 o menos variables, una gráfica circular o al pastel. Si son más variables, entonces puede utilizar una gráfica en barras, etcétera, u otros métodos. El siguiente apartado es discusión, y es el acto de interpretar, discutir, analizar y evaluar. Y por supuesto, en el presente apartado de la discusión se debe dirigir sobre los resultados de la investigación, y ahí sí, el punto de vista de otros autores sobre el mismo tema, citados obviamente en la elaboración de su marco teórico del trabajo.
El tiempo en el que se redacta la discusión es en presente, debido a que son conocimientos actuales que se usan como retórica. No se debe de caer en repeticiones y, por supuesto, se debe de responder a la hipótesis planteada. Se debe de responder a la pregunta del planteamiento del problema, aceptando o negando esas dos propuestas. Este apartado es muy importante. Es el más rico de la investigación, porque en la medida que haya mayor discusión, se discute, se analiza, se tiene lo más importante de la investigación. Entre más grande es la discusión, obviamente la calidad de la narrativa y de la investigación es más importante. Y como consecuencia de resultados de discusión, vienen las conclusiones. ¿Y cómo puedo definir conclusiones? Y digo lo siguiente: como en todo trabajo, debe tener cuidado en su redacción y ortografía y presentación. Las conclusiones deben ser claras, precisas, concisas, específicas, con la escritura de párrafos breves. Y en la parte final, es la parte final del proceso de investigación. Se debe de señalar lo más importante que se encontró en el proceso del trabajo. Se indica solamente se debe de indicar también la demostración de la respuesta a la pregunta que se planteó en el momento de redactar el planteamiento del problema, o si este trabajo tenía hipótesis, si se alcanzó o no, si se descubrió o no, se afirma o se niega. Y ojo, en las conclusiones se debe de ver claramente si se alcanzaron los objetivos señalados a través de resultados, discusión y conclusiones. Por supuesto, como consecuencia de todo lo anterior, deben existir las alternativas de solución. Las alternativas de solución. Y ahí, de manera concreta, deben de existir las condiciones para que se lleven a cabo todas las alternativas de solución, si no solamente es retórica. Entonces, aquí se debe de quedar perfectamente claro cómo y cuáles son esas alternativas de solución, y deben tomarse en cuenta todas las etapas previas: los resultados, la discusión y las conclusiones de trabajo. Y por supuesto, ojo, recomiendo esa reseña pictográfica para que se vea el recorrido que se va haciendo acerca de toda la investigación, y por supuesto que cada una de las fotos que se utilicen, pues obviamente tenga un pie cada foto donde se diga qué se está haciendo. Como cuando es algo sobre laboratorio, personal laboratorio realizando tal o cual prueba específica, o personal de salud coordinándose para la aplicación de encuestas o cuestionarios. El otro apartado del informe de investigación que es importante es anexos. Y en anexos va todo documento importante necesario para llevar a cabo la investigación. Los que se necesitaron: cuestionarios, encuestas, formato primero de datos y, por supuesto, con su correspondiente instructivo de llenado. Ojo, se deben de enumerar de manera progresiva de acuerdo a cómo fueron citándose en la investigación. Y por supuesto, las fuentes bibliográficas, que es el apartado 13. Y aquí cada escuela, cada facultad, cada universidad dice cuáles son las normas que desea citar, ¿verdad? Por supuesto, pues ahí debe de existir un consenso. Si son normas de Chicago, si son normas del APA, si son normas de Vancouver, en fin,
cuando tú realizas una investigación, cada institución refiere cómo debes de citar tus fuentes bibliográficas. Y bueno, finalmente quiero recordarles que la estructura de un informe de investigación es la siguiente y no se les debe de olvidar. Debe de haber una carátula, como ya se mencionó con las características de esta exposición. Su resumen, como se explicó aquí, y también su traducción al idioma universal que es el inglés y que se denominará abstract. Y se debe de respetar el resumen que se hizo en español y los 13 pasos de ese informe de investigación. 1. Introducción. 2. Planteamiento del problema. 3. Justificación. 4. Hipótesis. 5. Objetivos. 6. Metodología. 7. Resultados. 8. Discusión. 9. Conclusiones. 10. Alternativas de solución. 11. Reseña pictográfica. 12 anexos y 13 fuentes bibliográficas de acuerdo a la institución que fije este proceso de investigación. Y por supuesto, les agradezco a todos los que han estado pendientes de esta explicación, que por supuesto creo que es una de las más largas que he hecho, y por lo que veo mando saludar a Antulio Reyes, que dice mándeme saludos. Antulio, te saludo, ¿verdad? Y por supuesto, por vía de él, mando saludar a todos aquellos mis exalumnos, que los recuerdo siempre con afecto. Y por supuesto, también quiero dejar claro que esta presentación es universal, es para todos, es para quien lo necesite y que tome de esta exposición lo que bien considere sea conveniente. Es decir, me estoy despidiendo. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Saludos a todos mis discentes, todos los médicos en formación, a mis alumnos actuales y por supuesto a mis exalumnos. Muy buenas tardes y con esto finalizo la breve explicación de cómo se debe de elaborar un informe de investigación. Por supuesto, puede haber voces diversas que sean compatibles o no. Pero bueno, esto es para todos aquellos que quieren dar inicio en ese maravilloso mundo que es la investigación. Y vuelvo a repetirles, 3 métodos importantes para la formación de un médico es el método clínico, indiscutible, el método investigativo y el método ecléctico e integral, el método epidemiológico. Que tengan muy buenas tardes y ya nos veremos en la siguiente presentación. Medicina y algo más, a cargo de su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado.